Buenas, mi nombre es Javier Medina, soy psicopedagogo en Handudi y terapeuta pedagógico. Hoy vengo a hablaros sobre cuáles son las dificultades de aprendizaje más comunes que se suelen dar en procesos de duelo por traslado de vivienda o por un cambio significativo en la vida de los niños, adolescentes y jóvenes. Y cómo esto dificulta el aprendizaje de estas edades o de cualquier adulto o de cualquier persona realmente viene dificultada por un proceso de duelo. De manera muy significativa y de manera muy llamativa, lo primero que nos encontramos cuando una persona está en un proceso de duelo es el desgaste por fatiga no solo emocional, sino también cognitiva. Muy posiblemente su cabeza esté trabajando de manera constante y esté trabajando en asimilar qué es lo que necesita de nuevo, cuáles son los cambios que está teniendo, y por tanto hay también, junto con esta desgaste de consumo de energía y de desgaste cognitivo, también hay fatiga mental, hay dificultades para concentrarse y una sensación de desconexión con las actividades diarias educativas, porque su cabeza está en otra cosa. A veces parecen que no están pensando en nada. Un chico en un aula puede parecer que está en su mundo, pero realmente su cabeza está posiblemente pensando en 1000 cosas a la vez. Y esto dificulta cuando tenemos un nivel de procesamiento, ¿no? Aunque nuestra capacidad de aprendizaje sea muy grande, pero si nuestra capacidad de asimilación de la información está estrecha, porque todo un proceso de duelo requiere de que estemos readaptando nuestra vida, el aprendizaje, por muy facilitado que esté, no va a encajar, no va a entrar, porque requeriría que esta capacidad de concentración, de atención, pues esté normalizada. Y su cabeza pues está en modo alerta, en modo miedo, en modo a ver qué pasará, no sé qué hacer. Y eso a veces puede ser de manera consciente, pero en otras ocasiones no se es consciente, está en el subconsciente de la persona. Y por tanto se dificulta, no puede aprender, no le va a entrar todo el contenido. Para que entendamos, en un proceso de duelo puede verse reflejado el duelo en una disminución en la capacidad de atención y concentración. La información puede llegar, puede estar mostrándose incluso en pequeñas dosis, pero la capacidad de atención que tiene la persona se ve muy reducida. Los niños, niñas que han, por ejemplo, cambiado de un centro educativo o que se han mudado y su casa es ahora distinta, aunque siguen en el mismo centro educativo, están como procesando mucha información y entonces su capacidad de atención se reduce. Pero falta también, o se puede mostrar también, la falta de motivación y la sensación de desinterés en las actividades que antes podían haberle resultado atractivas o agradables, ahora puede ser que no. No me voy a detener a explicar por qué, pero es importante tenerlo en cuenta. De manera sencilla, claro, un chico, una chica puede llegar a entender que me he tenido que mudar o que me he cambiado de colegio o que me he cambiado de país. Ok, me lo pueden haber explicado, pero la sensación de que esto vuelva a pasar puede estar ahí y entonces, ¿para qué implicarme más, no? ¿Para qué motivarme con todo esto? ¿Para qué mostrar interés si esto puede volver a pasar? Y aunque esto no suceda de manera consciente, pero su sistema de alerta, que dependiendo de cómo se haya hecho ese cambio, puede estar activado. Entonces, en modo alerta, el cerebro no aprende. Cuando estamos en modo alerta, se vuelve estrechito, estrechito, estrechito. Es más, incluso ya no es que se haya vuelto estrecho, ¿no? En el sistema de alerta, en el duelo, se vuelve muy pequeñita nuestra capacidad de aprendizaje, muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, tan pequeñita que cabe muy poco, porque estoy en otras cosas de supervivencia, de querer, de alguna manera, no estar aquí. Y entonces, bueno, pues esto dificulta la capacidad de atención. Por otro lado, los cambios en el rendimiento académico son muy explícitos, ¿no?
puede que haya una caída, un descenso de las notas, de las calificaciones, del rendimiento en su capacidad de demostrar incluso información. Pueden haberlo aprendido, pero les cuesta trabajo expresarlo. Entonces eso en los exámenes o en las pruebas o en cualquier trabajo que tengan que hacer, pues les dificulta, ¿no? Con un exceso de esfuerzo para compensar también el dolor, a veces puede pasar también que se vuelvan sobreexigentes. Es decir, que sea lo contrario. Es decir, que nunca les es suficiente la nota que están sacando. Y puede ser que estén en un proceso de duelo, de entender también que han perdido, que ha cambiado su entorno, que, bueno, pues que están en un proceso de asimilar cosas. Pero la manera que tienen, que han aprendido de afrontar esto, es exigiéndose más. Esto también puede ocurrir, ¿vale? Evidentemente, problemas de memorización y de planificación de la información. Es decir, claro, yo no puedo, a veces pongo un ejemplo, yo no puedo organizar mi vida si alguien me está persiguiendo o me siento perseguido por alguien, ¿no? Si yo creo que en algún momento voy a volver a cambiarme de casa o me van a volver a cambiar de colegio, porque ya me ha ocurrido una vez y por tanto puede ocurrir de nuevo, ¿yo cómo voy a planificar mi vida? ¿Y para qué voy a planificarla, no? ¿Para qué voy a dedicar tiempo? Y esto ya te digo que esto sucede en muchas ocasiones de manera subconsciente, ¿vale? Que la persona no es consciente porque también son gente muy joven. En los adultos también nos ocurre. Pero bueno, tomar conciencia de esto, de lo que puede estar, puede ayudarles, ¿no? Pero bueno, hoy estoy contando lo que pasa educativamente. Puede haber una sensación, ¿no?, en la persona que está en el duelo de querer continuar la rutina educativa, de querer aprender, de querer hacer las actividades, de querer estar en ese momento en el que el aprendizaje ya llegue normalizado, ¿no? Y que yo pueda aprender sin problema, que no se me atasque. Y en esa autoexigencia también puede ser, bueno, pues que no sea autoexigencia, pero sí que todo le cuesta más, que nada tiene el mismo sentido, que la energía está muy baja, porque, como os decía, está invertida en otra cosa. Y que les cuesta sostener el ritmo normal del aula. En muchas ocasiones, si es posible, bueno, acompañar esto desde el entorno educativo también viene bien. Por ejemplo, adaptar temporalmente las exigencias académicas sin que esto signifique que haya una sobreprotección, ¿no? Es decir, que temporalmente, en vez de, claro, si a mí no me caben los aprendizajes porque son muy grandes o los tiempos que hay que dedicarle, bueno, pues quizás poder dividir las tareas en tareas más pequeñas, que se tarde menos tiempo, facilita que el aprendizaje se dé. Y por tanto, rebajar un poco las exigencias, que no todo se tenga que aprender de una vez, y a lo mejor se puede tener algo que antes estaba, bueno, se puede aprender de una manera, pues dividirlo en tareas más pequeñas y flexibilizar un poco. Brindar también apoyo en la organización del trabajo, de los tiempos, ofreciéndole también estrategias de planificación diversas y probar técnicas también nuevas de memorización. De, oye, pues mira, prueba a hacer mapas conceptuales, mira, prueba a hacer una lista de conceptos, prueba, vamos a pintar esta idea, cuéntala a un compañero. Bueno, dale estrategias de memorización y de diversas para que se abra a otra manera de aprender y también de planificar su tiempo. Ten en cuenta que ha cambiado todo su entorno y entonces muy posiblemente su cerebro esté ya nada me sirve, aunque le pudiera servir, pero está en ya nada me sirve. Bueno, entonces darle también espacios de pausa para detenerse, para el autocuidado dentro del ritmo normalizado del aula, de la educación, también es necesario. También es necesario de no puedo más, hoy necesito. Entonces, bueno, date un tiempo, un time out, vete fuera y desde ahí, ¿vale? Y sí es muy importante, educativamente hablando, cuando hablamos del impacto de aprendizaje del duelo, no se trata de rebajar o de bajar las expectativas, sino de comprender que el duelo requiere un tiempo, que el duelo requiere de unas estrategias de aprendizaje distintas,
que el duelo modifica la manera en la que la persona gestiona la información y que las alarmas que se encienden con el duelo no son las habituales y que por tanto esto requiere una adaptación del propio proceso de aprender, de asimilar información. No forzar un proceso para que el proceso poco a poco se vaya adaptando y que la persona se vaya adaptando también al aprendizaje y a esta nueva manera de aprender. Ocurre en algunas ocasiones, por darte así un cierre, que chicos y chicas que antes aprendían de una manera, procesaban la información, por ejemplo, principalmente de manera verbal, empiezan a gestionarla de manera visual, por la razón que sea, ¿no? Porque este cambio pues, les ha alterado la manera en la que el cerebro procesa la información para integrarla, para aprenderla. Por tanto, yo os animo como educadores, como educadoras, que teniendo en cuenta esta ola del duelo, que también estemos pendientes de, oye, ¿cómo va ese aprendizaje? ¿Qué está pasando? Poner también nombre a las dificultades que está encontrando, comprendiéndolas, que pueden ser normales, y dando pautas nuevas, complementarias, educativas que le puedan facilitar para reducir y facilitar también el aprendizaje normalizado de un chico.